Espero que me ayude Dios porque estoy muy nerviosa. Buenos días. En primer lugar, quería dar las gracias a la Asociación Paz por la labor que están haciendo y por dar la oportunidad de que yo pueda contar mi historia. En segundo lugar, quería agradecer a todos ustedes su asistencia y su buena predisposición para ayudar a que se prevengan accidentes de tráfico y a que se solucionen los siniestros que a día de hoy todavía no han tenido justicia, como es el caso de mi hijo. Antes de comenzar a contarles mi historia, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Conducirían ustedes un vehículo a motor, en este caso un coche, si fueran invidentes? ¿Alguien me puede responder? No, ¿no? Es obvio, sería una temeridad coger un coche si una persona no ve. Bien, pues voy a contarles mi historia. Mi hijo David tenía 21 años y muchos sueños e ilusiones por cumplir. Él era mi vida, hijo único y un torbellino de colores. David se fue, nosotros somos de Granada, pero David se fue a Zamora a trabajar en la vendimia. Y un 25 de septiembre de 2019, al terminar su jornada laboral, se subió en el asiento del copiloto de un coche. David, como cualquier niño de su edad, iba guaseando con un amigo. A las 22:34 mi hijo no respondió ya al WhatsApp de su amigo. A esa misma hora, Mario, un chaval de 16 años que viajaba en el asiento de atrás de David, justo detrás de él, también dejó de guasear con una amiga, la que decía vamos de camino a Zamora. Rubén, de 38 años en aquel momento, hoy 42, conducía el coche. Parado en el arcén, que ocupaba el arcén y un trozo de parte de uno de los carriles de la autovía, estaba el tractocamión de Ángel, un camionero, padre de 2 niñas menores de edad, que se bajó porque la rampa de su vehículo pues se le había roto la eslinga y tenía peligro de que cayera a carretera. Entonces se bajó para solucionar el problema. Iba provisto de sus chalecos reflectantes. Bien, pues era un miércoles laboral, poca circulación, una noche clara, no llovía. Era un tramo de carretera que no había ni curvas ni cambios de rasante. Según el informe del estudio pericial de la Guardia Civil, tenía una visibilidad de 975 metros hasta el punto del conflicto, 1 kilómetro y 200 metros, según Carlos Morales, un perito experto en accidentes en siniestros de tráfico que llevó la defensa de Ángel, el camionero. Y es más, dice literalmente el atestado: es perfectamente visible la presencia del camión parado si la atención a la conducción es la adecuada para una correcta percepción y reacción ante la presencia de un obstáculo en la vía. Pero el coche que conducía Rubén ni desacelera ni realiza ninguna maniobra evasiva. A ver, este camión era una feria de luces. De hecho, a la pregunta en el juicio, tanto a la Guardia Civil como al equipo de emergencia de cómo llegaron al lugar de los hechos, todos dicen que se veía perfectamente. Todos lo vieron menos Rubén, el conductor, que cuando le pregunta a la Guardia Civil en qué momento se apercibió de la presencia del camión en la calzada, manifiesta que fue después del golpe, al bajarse del vehículo, cuando lo vio. Con lo cual no hizo ni ademán de frenada ni de esquivarlo, como he dicho antes. Literalmente se lo tragó. ¿Y por qué creen ustedes que se lo tragó? Pues porque iba ciego, porque había consumido grandes cantidades de cocaína y de cannabis. Y evidentemente en esas circunstancias una persona no debería de coger un coche, sería una temeridad. Pero este señor, que no era ningún niño, tenía 38 años, lo cogió. Según también el atestado de la Guardia Civil, cuando llegaron observaron al conductor mostrando signos de euforia, andando por la calzada con su teléfono móvil, con lo cual proceden a realizarle la prueba de drogas, el test salivar, no pudiendo sacarle mucha cantidad por la sequedad que tenía en la boca. Pero aún así, esta prueba arroja un resultado positivo en cocaína y cannabis. Deciden volver a sacarle el test de segundas. Y junto con los análisis de orina y de sangre que le sacan en el hospital, los mandan al laboratorio SILA.
y dice el atestado de la Guardia Civil. Mientras que los agentes realizan las pruebas, comprueban que el conductor presenta signos físicos externos de haber consumido alguna droga. Se queda en la boca, enrojecimiento ocular, euforia y una vez tumbado dentro de la ambulancia, relajación y somnolencia. Y añaden, los signos externos observados en el conductor coinciden con los efectos físicos que producen las drogas detectadas, cocaína y cannabis. Y en el folio 43 manifiestan, el siniestro ha sido debido a una supuesta distracción o desatención en la conducción, al circular bajo la influencia de las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Además de esto, en la guantera de su coche se le cogió en una bolsa, junto a su carnet de conducir, una bola de hachís. Y yo digo, a ver, ya nada más que por esto, si una persona conduce, que también, por cierto, conducía a 150 km/h, porque así se paró el velocímetro cuando se produjo el accidente, va con signos externos de haber consumido droga y así se verifica en el test salival y encima se le coge una bola de hachís, ya solo por esto, esa persona tiene una buena multa. Ustedes entienden más que yo, pero ya solo por esto la debe de tener. Vale, pues se celebra el juicio en la Audiencia Provincial de Zamora. Tanto la Guardia Civil como la señora fiscal, así como los forenses del Instituto de Toxicología de Madrid, que a la pregunta de mi abogado, dice la defensa de Rubén que este señor no llevaba las facultades mermadas en el momento del accidente, a lo que responde la señora forense, eso no hay quien se lo crea. Palabras textuales, está grabado, si alguien tiene acceso a eso lo puede ver y oír. Eso no hay quien se lo crea. Es decir, todas estas personas ajenas a las partes coinciden en que Rubén no solo había consumido grandes cantidades de drogas, sino que en el momento del accidente iba bajo los efectos de ellas. ¿Vale? Si a esto le sumamos la comparecencia en el juicio de Fernando Gil, un catedrático experto en toxicología que llevamos nosotros, el cual presentó un informe al detalle y dijo que según se desprendía de las pruebas, este hombre había consumido de 1 hora a 1 hora y media antes del siniestro, con lo cual en el momento del siniestro iba bajo el efecto de la droga. Hizo referencia a varios autores que subrayan que un conductor debe ser sancionado si el nivel de benzoilogonina, cocaína en plasma, está por encima de 0,025 miligramos por litro. Este señor llevaba 0,25, es decir, 10 veces más. También hizo referencia a varias sentencias. Yo me quedé con una en la que decía que un conductor había atropellado a un ciclista, que gracias a Dios no murió, pero llevaba 7 dosis menos de drogas en la sangre que este señor y estaba en la cárcel. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo se mide la justicia? ¿Es que es diferente si eres una persona o eres otra? Porque este señor llevaba 7 veces de dosis menos que Rubén, ninguna víctima, y está en la cárcel. Y sin embargo, este señor a día de hoy no está en la cárcel. Vale, perdona, voy a beber un poquillo. Se celebra el juicio en la Audiencia Provincial de Zamora y lo condenan a este señor a 5 años de cárcel, 7 años de retirada de carnet y en costas. Vale, nos parecía poquísimo, pero bueno, la ley ha cambiado al favor del que delinque, cosa que no entendemos, porque antes se juzgaba por víctimas y ahora se condena el acto, independientemente de las víctimas que haya. Bueno, como es la justicia que tenemos, pues tenemos que asumir lo que tenemos. Pues bueno, nos parecía poco, pero bueno, lo aceptamos. ¿Cuál es nuestra sorpresa cuando la madre de Rubén, abogada de toda la vida de Dios de Zamora, recurre al Tribunal Superior de Castilla y León? Y este, ante lo ilógico, resuelve diciendo, debemos absorber y absorbemos a Rubén y lo condenamos solo a pagar 3.000 euros por víctima. 2 años y medio de retirada de carné, que ya han pasado 4, y lo exoneramos de las costas. Es decir, que las paguemos todos los españoles, pobretico.
A la vista de la... Yo cuando recibimos esto nos quedamos todos los que entienden, por los que entienden, los que no entendemos porque no somos de este ámbito, pero no somos tontos, no nos cogían la cabeza. Entonces le escribo al defensor del pueblo y le mando las dos sentencias, tanto la de la Audiencia Provincial como la del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Y este señor me dice varias cosas, pero entre ellas me dice: a la vista de las resoluciones judiciales tan distintas entre sí que se han producido hasta el momento, lo que sin duda causa a usted y a mí incomprensión y perplejidad. Entonces yo me pregunto, bueno, voy a dejar a un lado Fernando Gil, que es una persona que llamamos nosotros, un catedrático, voy a dejar al lado a Carlos Morales, que fue el perito que defendió a Ángel por lo de las luces y eso. Digo, me voy a centrar solo en las personas independientes, en las autoridades independientes, como puede ser un informe de una Guardia Civil, un alegato impecable de una señora fiscal, que estaba a favor nuestro porque es que las pruebas eran evidentes, y unos médicos forenses del Instituto de Toxicología de Madrid. Y lo que es más, ¿dónde han quedado esas pruebas del laboratorio SINLAB? Y lo que es peor, ¿dónde han quedado esas 3 víctimas? ¿En qué se ha basado este Tribunal Superior de Castilla y León? Pues no lo entiendo, no entiendo la justicia. No entendemos la justicia. A ver, ¿por qué tenemos que estar nosotros después de 4 años luchando si mi hijo es la víctima? Nosotros somos las víctimas. Nos sentimos desprotegidos, impotentes. No solo no puedo llorar la muerte de mi hijo, ni derrumbarme, porque tengo que estar ahí, porque la justicia no ha hecho su trabajo hasta ahora, y tengo que estar ahí luchando, saliendo en programas de televisión, en periódicos, para hacerme oír, para que esto no se quede en una simple sanción administrativa. Pero ¿qué lección le estamos dando a nuestros niños? Venga, chicos, que podéis conducir a la velocidad que queráis, ir puestos de droga hasta arriba, que si matáis a alguien no pasa nada, vuestros papis tienen 3.000 euros, lo pagan y a otra cosa, mariposa. ¿Eso es lo que queremos? ¿Eso es lo que queremos transmitirle a nuestros hijos? ¿Que la vida no vale nada? ¿Saben ustedes lo que supone psicológicamente, físicamente y, por qué no decirlo también, económicamente? ¿Esto? No me puedo ni imaginar las familias que no puedan hacer frente a esto y puedan defender a sus seres queridos, y mucho menos las víctimas que no tengan familia. ¿En qué se queda esto? Que somos personas. En este caso 3. Una de ellas mi hijo. Mi marido y yo hemos puesto un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Esperamos que este alto tribunal, sea íntegro, honesto y profesional, como lo fue en su momento la Audiencia Provincial de Zamora. Mi historia no va a tener un final feliz, porque mi hijo, David Jodar Lemos, ha muerto. El protagonista de mi historia ha muerto. Mi hijo ha muerto. Pero en esta historia hay muchas más personas importantes, muchas más. Y esas somos todos nosotros, todos los que estamos aquí, porque nadie estamos libres de que nos pase algo. Si yo lucho es por mi hijo, pero también porque a nadie de ustedes, si les pasara algo por desgracia, no tengan que pasar por lo que yo estoy pasando y no se tengan que enfrentar a una sentencia que haya creado una jurisdicción tan ilógica, injusta e inhumana. No se tengan que enfrentar a esto hay que cambiarlo, porque a cualquiera nos puede pasar. Como ya le he dicho, en esta historia también otras personas importantes somos todos nosotros, y yo espero que con la ayuda de Dios y de todos, la historia de mi hijo no tenga un final feliz, ya no lo va a tener, pero tampoco justo, porque evidentemente, como ustedes comprenderán, 5 años de cárcel por 3 personas fallecidas y 3 familias muertas en vida no es para nada justo.
pero sí por lo menos un final digno, porque se lo merece. Gracias por escucharme.